buenas tardes. Hoy quisiera hablarles sobre Yugoslavia desde su invasión hasta su disolución. Para iniciar es importante decir que la historia de Yugoslavia no es simplemente la historia de un país que desapareció. Es la historia de un estado formado por distintas repúblicas, culturas, religiones e identidades que durante varias décadas intentó mantenerse unido bajo un proyecto político socialista. Yugoslavia vivió momentos muy distintos, primero la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial, luego la construcción de una república socialista bajo el liderazgo de Broz Tito, después una etapa de inestabilidad económica y finalmente una profunda crisis que terminó en guerras, divisiones y tragedias humanas. Esta presentación busca explicar cómo un país que parecía fuerte terminó fragmentándose de manera violenta. También nos invita a pensar en los riesgos del nacionalismo extremo, la debilidad institucional y la pérdida de diálogo entre pueblos que alguna vez convivieron dentro de un mismo territorio. Viajemos entonces en el tiempo y vamos a 1941. Yugoslavia fue invadida por la Alemania nazi y sus aliados del eje. El ataque comenzó el 6 de abril de 1941 con el bombardeo de Belgrado y en pocos días el ejército yugoslavo fue derrotado porque tenían muy poca preparación militar. Finalmente el país se rindió el 17 de abril. Después de la invasión, Yugoslavia fue repartida entre varias potencias, Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria. Esto significó el fin del orden político anterior y debilitó completamente pues, la monarquía yugoslava. Sin embargo, durante la ocupación surgieron movimientos de resistencia. El más importante fue el de los partisanos comunistas, liderado por Broz Tito. Estos grupos no solo combatieron los nazis, sino que también fueron ganando fuerza política dentro del país. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la monarquía fue abolida. Yugoslavia se convirtió en una república socialista. Es decir, el país cambió profundamente, dejó atrás la monarquía, la realeza y comenzó una nueva etapa política que si bien era socialista se distanció un poco de las directrices de Stalin. Después de la guerra, Yugoslavia se organizó como una república federativa popular. Estaba conformada por 6 repúblicas: Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Dentro de Serbia existían 2 provincias autónomas, Kosovo y Voivodina. Esta estructura federal buscaba reconocer la diversidad del país. Yugoslavia no era una nación homogénea, allí convivían distintos pueblos, religiones y tradiciones. Por eso el gobierno intentó, digamos, mantener una unidad entre las diferentes repúblicas. Un hecho muy importante ocurrió en 1948 cuando Tito decidió romper relaciones con Stalin. Él no estaba de acuerdo en que el Estado controlara, digamos, las fábricas, la producción, las decisiones de los obreros, los planes económicos. Él velaba por una autogestión obrera, donde las personas, digamos, tuvieran una participación directa en la administración de las fábricas. Así pues se construyó un modelo socialista propio y diferente al soviético. Se impulsó una política internacional de no alineamiento. Esto significó pues que Yugoslavia no se ubicó ni del lado de la Unión Soviética ni del bloque occidental. Eh, Tito, digamos, buscaba una independencia política en medio de la Guerra Fría. No estaba en condiciones de tomar partido. Durante su gobierno, Tito efectivamente logró mantener cierta estabilidad, cierta unión, pero muchas tensiones nacionales seguían existiendo bajo la superficie. En cualquier momento iba a estallar una problemática social, militar, política, económica. Solo era una cuestión de tiempo.
muerte de Tito en 1980 marcó un punto de quiebre. Él había sido la figura que mantenía el equilibrio entre las repúblicas. Cuando desaparece ese liderazgo, pues comienzan a hacerse más visibles los problemas internos. Durante los años 80, Yugoslavia enfrentó una fuerte crisis económica, aumentó el desempleo, la inflación, la deuda externa, la inconformidad social. Al mismo tiempo, el discurso socialista de la hermandad empezó a perder fuerza. En ese ambiente o en ese contexto de crisis, los nacionalismos empezaron a surgir. Las repúblicas empezaron a pensar más en sus propios intereses que en el proyecto común yugoslavo. Uno de los líderes más influyentes en este proceso fue Milosevic, quien promovió un discurso nacionalista serbio. Su idea era defender a los serbios dentro de Yugoslavia y apoyar el proyecto de una gran Serbia, es decir, reunir bajo una misma estructura política o bandera los territorios donde vivía población serbia. Recordemos que había una alta concentración de comunidad serbia dentro de Bosnia. Así pues que ese proyecto indudablemente conllevaría una confrontación militar. Aquí vemos una enseñanza muy significativa y es que cuando una crisis económica se combina con discursos de miedo, nacionalismos y división, la convivencia puede romperse con mucha facilidad. El vecino, el que está al lado, ya se convierte en un enemigo. El 25 de junio de 1991, Eslovenia y Croacia declararon su independencia de Yugoslavia. Este hecho marcó el inicio formal de la desintegración del país. En Eslovenia el conflicto fue breve, se conoce como la Guerra de los 10 días. Fue una guerra corta porque Eslovenia tenía una población pues más homogénea y una presencia serbia mucho menor. En el caso de Croacia las cosas fueron más complejas, pues allí existía una importante minoría serbia que rechazaba la independencia croata y que buscaba obviamente mantenerse unida a Serbia. Esto provocó una guerra más larga, violenta, que se extendió entre 1991 y 1995. Esta diferencia entre Eslovenia y Croacia nos permite entender que la disolución yugoslava, digamos, no ocurrió igual en todos los territorios. En algunos lugares fue rápida, en otros la mezcla del nacionalismo, la diversidad étnica, llevó a conflictos más prolongados. En este punto, Yugoslavia ya estaba dejando de existir como proyecto político común. El conflicto más grave de la disolución yugoslava ocurrió en Bosnia-Herzegovina cuando Bosnia declaró su independencia en 1992. La situación se volvió muy compleja porque era una sociedad multiétnica, donde convivían bosniacos musulmanes, serbios y croatas. Los serbios de Bosnia no aceptaron pues la independencia y decidieron proclamar una nueva república, la República Srpska, con apoyo del nacionalismo serbio. A partir de ese momento comenzó una guerra brutal, marcada por ataques contra civiles, desplazamientos forzados y violencia étnica. Uno de los episodios más dolorosos fue el asedio de Sarajevo. Duró casi 4 años. La ciudad fue rodeada por fuerzas serbio-bosnias y la población civil tuvo que vivir bajo bombardeos, fuego por artillería, disparos de francotiradores, escasez de alimento, agua y electricidad. Hubo zonas llamadas Avenida de Francotiradores. Eran calles pues con un alto riesgo, que los francotiradores estaban ubicados en los edificios más altos o en la colina. Entonces había una alta probabilidad de que usted cayera herido o asesinado en esa zona. Además, en los últimos años se ha hablado del llamado Safari de Sarajevo, presentado en el documental Sarajevo Safari del director Miran Supanic. Allí se recogen testimonios que denuncian que algunos extranjeros, principalmente de Italia,
habrían pagado para disparar contra civiles durante el asedio. Tal parece que había una tarifa para hombres, para mujeres y para los niños. Esta era la más alta porque los niños pues implicaban digamos, un blanco más difícil porque estaban en constante movimiento y eran más chicos. Este tema actualmente se encuentra en investigaciones en la Fiscalía de Milán y la Fiscalía de Bosnia. También es importante recordar el genocidio de Srebrenica, ocurrido en julio de 1995, en una zona que había sido declarada segura por la ONU. Fuerzas serbobosnias asesinaron a miles de bosníacos musulmanes. Este hecho es considerado un genocidio y representa una de las mayores tragedias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Así pues, Bosnia nos muestra hasta dónde puede llegar la violencia cuando el odio étnico se convierte en un proyecto político-militar. Después de la guerra, la justicia internacional buscó establecer responsabilidades individuales. Esto es muy importante porque las guerras no ocurren porque sí. Detrás de ellas hay líderes políticos, mandos militares y grupos económicos. Radovan Karadzic fue el dirigente político de la República Srpska en ser arrestado y condenado por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ratko Mladic fue el principal jefe militar de la República Srpska. También fue condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en el asedio a Sarajevo y en el genocidio de Srebrenica. Estos juicios marcaron un precedente importante para la justicia penal internacional. Dejaron claro que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio no pueden quedar en la impunidad. Esta parte de la historia nos enseña que la justicia puede tardar, pero sigue siendo necesaria para reconocer el dolor de las víctimas y evitar que los responsables sean olvidados o se camuflen en la sociedad. Esto es lamentable, porque esto me recuerda a lo que sucede en Gaza. Es decir, el derecho internacional no avanza a la velocidad con que ocurre el sufrimiento humano. Primero tienen que caer miles y miles de personas para luego discutirse sobre la intención eh, que es primordial para definir si un hecho es genocidio o no. Triste, pero esa es la realidad. Pero hay que aclarar que durante la guerra de Bosnia, la comunidad internacional tuvo un papel difícil y muy cuestionado. La ONU desplegó sus fuerzas de paz, conocidas como la UNPROFOR, con digamos, una directriz o un mandato principalmente humanitario. Estas fuerzas buscaban, digamos, proteger esas zonas seguras, pero su capacidad de acción pues era muy limitada. En la práctica no lograron detener las masacres ni la violencia contra la población civil. Uno de los hechos que impulsó una respuesta pues más fuerte fue la masacre del mercado de Markale en Sarajevo en agosto de 1995. Después de este ataque, la OTAN lanzó bombardeos contra posiciones serbobosnias. Estos bombardeos lograron debilitar esas fuerzas y cambiaron un poco pues el equilibrio militar. Al mismo tiempo, las fuerzas bosnias y croatas avanzaron en el terreno, o sea, es decir, lograron alcanzar esas montañas y todo esto creó pues como digamos las condiciones para una salida negociada. Muchas veces la comunidad internacional llega tarde y cuando llega tarde pues el costo humano ya ha sido demasiado alto. Bueno, los acuerdos de Dayton fueron el intento de poner fin a la guerra en Bosnia. Las negociaciones se realizaron en Estados Unidos en noviembre de 1995 y se firmó el acuerdo en París el 14 de diciembre de ese mismo año. Esos acuerdos lograron detener la guerra, pero dejaron una estructura política compleja. Pues quedó Bosnia-Herzegovina
como un solo Estado, reconocido internacionalmente, pero dividido internamente en dos grandes entidades. Por un lado queda la Federación de Bosnia y Herzegovina, integrada pues por los bosniacos musulmanes y por los croatas católicos. Por otro lado queda la República Srpska, de mayoría serbia, pues con una amplia autonomía dentro del Estado bosnio. Esto efectivamente logró frenar la violencia armada, pero no resolvió completamente las divisiones internas. Por eso se dice que el acuerdo de Dayton trajo paz, pero una paz, digamos, compleja, dado que está marcada por heridas profundas y una estructura política muy fragmentada, muy dividida. Aquí surge pues una pregunta importante y es, ¿la paz consiste en detener la guerra o también implica reconstruir la confianza entre comunidades que fueron enfrentadas, que se vieron inmersas en un conflicto militar? Ya para cerrar, la disolución de Yugoslavia nos demuestra que ningún país se rompe de un día para otro. Antes de la guerra hubo señales claras: crisis económica, debilitamiento institucional, discursos nacionalistas, manipulación del miedo y pérdida de confianza, digamos, entre estos grupos étnicos o comunidades. Yugoslavia fue un proyecto que intentó unir pueblos bajo una misma estructura política. Durante un tiempo lo logró bajo el liderazgo de Tito, pero cuando desapareció esa figura, pues se pierde completamente el equilibrio y surgen nuevas tensiones. El país empezó a fragmentarse. Lo más doloroso de esa división o fragmentación es, digamos, el aspecto humano. Pues hubo familias desplazadas, ciudades destruidas, personas perseguidas por su identidad. Eh, lo que ocurrió en Sarajevo y Bosnia, pues en general, nos recuerda que la guerra no solo destruye edificios, también acaba vidas, memorias y formas de convivencia. Por eso estudiar Yugoslavia no es mirar un hecho lejano, sino preguntarnos qué pasa cuando una sociedad deja de escucharse, cuando empieza a ver al otro como enemigo. Los acuerdos de Dayton pusieron fin a la guerra, eso no se puede negar, pero dejaron una paz frágil y una Bosnia dividida, lo cual puede ser un detonante en un futuro. Así pues, la paz necesita memoria, diálogo, justicia e instituciones fuertes. También necesita ciudadanos capaces de reconocer que ninguna diferencia política, religiosa, cultural justifica la destrucción de la vida humana. Y para dejar abierta esta conversación, propongo las siguientes preguntas. ¿Qué tan frágil puede ser la paz cuando una sociedad deja de dialogar? ¿Cómo evitar que los discursos nacionalistas se conviertan o conviertan las comunidades en enemigos? Firmar un acuerdo significa realmente alcanzar la paz. Y la más importante, ¿qué podemos aprender hoy de Yugoslavia para no repetir los errores del pasado? Porque la historia de Yugoslavia nos deja una advertencia, pero también una gran responsabilidad. Recordar, aprender y defender siempre la dignidad humana.